Bueno, estamos haciendo una alternativa del conversatorio de Augusto, justamente tratando de enfocarnos a las realidades de la comunicación. Y bueno, vamos a ver si es posible que entonces Augusto Oliveira se conecte a mi señal y tenga la conversación que quiero tener con él por esta vía. Vamos a esperar, vamos a ver si Augusto se conecta. Yo creo que sí, así sí lo podemos hacer y que estemos conectados por este día, porque aquí la señal es un poco mejor. Yo creo que, ok, Augusto, Claro que perfecto. sí. Hola, Augusto. Y ahí sale. No, es complicado. De verdad que es complicado. Gracias, Gustavo. Gracias, Itza, eh, tra- eh, de Trascendenciales. Estoy viendo por aquí. Gracias por unir. No, se salió. Qué lástima, de verdad. Qué lástima porque es que en la zona donde vive Augusto hay problemas de internet. Bueno, como casi toda Venezuela, desgraciadamente. Estábamos comentando un poco que habían en otros sitios. Vamos a ver si se puede conectar de nuevo. Ya le estoy aceptando la invitación, pero de verdad que va a ser complicado, desgraciadamente. Eh, Se hace el intento, pero no necesariamente aparece la... No deje de intentarlo. No, no deje de No, intentarlo. estamos Persistir es intentándolo la todo el otra. tiempo. Eso es parte de nuestra mantra. Estamos siempre intentando y de Así es. repente en algún momento se Así conecta. es. Y Bueno, ya fíjate, ya por ejemplo ahorita pareciera que si de repente, Augusto, puedes pedir el favor de en tu familia, que no se conecten a internet, que te hagan el favor por esta hora, porque cada persona que se conecta tumba la señal. claro. Entonces, si tú la tienes limitada, no hay Sí, para todos, pues, simplemente, bueno, esa es parte de las realidades. la pone más lenta. No, simplemente que la Sí, la señal se pone más reparte lenta. entre los que la están consumiendo, es como el agua. Si mucha gente se conecta al mismo Así grifo, no hay es. agua para todos. Sí, bueno, y encantado de ver el mensaje que nos envía Gustavo. Tengamos fe y Sí, esperanza. bueno, Lo importante es que te escuchamos bien. Lo importante es que te escuchamos ok. bien, Arnaldo, que eso es para mí lo más importante. Porque, en resumidas cuentas, usted, hermano querido, es el protagonista de esta historia. Y lo digo con toda humildad y usted Sí, sabe que bueno, es así. gracias. Y para mí más bien es un honor tener, ¿no? Un honor compartir contigo este espacio. De manera que el que más va a hablar va a ser tú y vamos a tener la dicha de escucharte. Bueno, muchas A gracias. mí seguramente escucharán un poco entrecortado, pero vamos a hacer todo el esfuerzo desde nuestros corazones para que todo No, salga sí, sí. muy bien y que escuchemos principalmente todo lo que tú nos vas a No, bueno, exponer. chévere. Sí me gustaría rápidamente y solamente confírmame si todavía se escucha mucho el No, entrecortado. se escucha mejor definitivamente. Sí, porque la semana pasada me pasó algo similar con una chica en México y después hicimos la sesión y no nos molestó para más nada el internet. O sea, fue algo como milagroso. De manera que hay que tener fe, como dice el amigo Gustavo, y yo en ese sentido 100% de acuerdo. Solo quería iniciar esta conversación contigo diciendo que que Arnaldo es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar, nada más y nada menos que de la Universidad Simón Bolívar, de la cual tengo muy gratos recuerdos, puesto que yo soy profesor
de esa correcto. universidad. Por cierto que con una lamentable noticia que hoy falleció el Sí, rector Enrique Blanchard, Planchar, correcto. pero bueno, son cosas que suceden y hoy le tocó a Enrique y Y él tenía seguimos una enfermedad adelante. larga. Interesante también porque Sí, sí, y ya tenía sus añitos, ¿no? Interesante también porque estuviste en la Simón Bolívar allá en Sarteneja, en ese espacio tan bonito y tan bello que representa la sede de Sarteneja. Yo estuve haciendo clases, dando clases en Sarteneja y también en Camurí. Y aparte de eso, que te decía que me llama la atención, pues tienes una maestría en gerencia de empresas en la Universidad Metropolitana. Y no solo eso, que fuiste el número uno en la gracias. promoción Sí. con una mención de honor. Y yo decía, wow, no, es que Arnaldo se las trae. Bueno, desde el primer momento que nos conocimos, no hay duda al respecto que Arnaldo se las trae y van a ver por qué lo digo. Por otro lado, también quería manifestar que eres coach ontológico gerencial, de manera que somos Correcto. colegas, somos coach, nos encanta este tema del acompañamiento, que tienes una carrera técnica gerencial de más de 30 años, aunque nadie lo crea, porque somos unos Claro, pavos aquí los dos, siempre y lo decir decimos. que tenemos más de 30 años de experiencia y ir a la gente, bueno, ¿y cuándo ha comenzado? Cuando eran niños, más Sí. o menos, más o Así menos. ve. Me llama la atención también que trabajaste en la industria papelera, metalmecánica y Correcto. petrolera. Yo te puedo también ahí complementar, yo trabajé en la industria farmacéutica y la industria hotelera. Entonces, imagínate que cada uno de nosotros en esas áreas tener esa experiencia y poder compartirla. Que has tenido proyectos multidisciplinarios para ayudar a los gerentes. Eso me llamó mucho la atención cuando me enviaste esa nota, que hacías énfasis en ayudar a los gerentes a mejorar su performance y a alcanzar sus metas. Claro, es que cuando estamos en esta onda del coaching es algo valorable tener eso en la mente, y ellos que son los gerentes, que son los que llevan a cabo esa Correcto. actividad de llevar a sus subordinados y a sus colaboradores, y que también ha sido empresario, me imagino, en la independencia, ¿verdad?, de la profesión como consultor. No, más que toda la Y parte de algo que es instalaciones. interesante es que Más que siempre, todo en la parte de instalaciones industriales. Antes, ah, realmente la consultoría viene de data reciente, Augusto. Yo he estado, como te lo decía en varias oportunidades que hemos conversado, esto es relativamente nuevo para mí, el área de la consultoría, porque mi certificación de coach es relativamente reciente. Sin embargo, considero que eso ha sido una etapa como de evolución progresiva, porque estar antes como trabajando en proyectos y trabajando en campo directamente, de alguna manera se adquiere una experiencia que después ahorita se capitaliza. Pues. Esa es la idea. claro, y aparte que cuando hablas con los gerentes y con los dueños de empresas, estás hablando al mismo El mismo nivel idioma. y en el mismo sentido, porque ya pasaste por eso, por esa experiencia. Pero me llamaba la atención porque dices que siempre buscas la eficacia y la eficiencia como un Claro. norte. Y eso es algo muy importante que hoy en día las empresas considerar, porque si no, porque no es una cuestión de solo vender, sino de ser eficiente y ser eficaz. Y también que te motiva a estar en continua reinvención, y bueno, de eso Es no nos cierto. queda la menor duda, hermano querido, que usted es una persona que amanece con ideas nuevas y buscando nuevas cosas con las Correcto. cuales trabajar. Entonces, para iniciar el conversatorio tan rico que vamos a tener, estamos hablando que el tema es la crisis mundial. Imagínate de hablar de la crisis mundial. Entonces, lo primero que quisiéramos saber para Arnaldo González, ¿qué es para él la crisis mundial? Porque habrá gente que dirá, ¿y dónde hay una crisis mundial? Arnaldo, según tu opinión, cuando te refieres a la crisis mundial, ¿a qué específicamente te Sí, bueno, refieres? realmente como te decía anteriormente, Augusto, sobre todo empiezo con darte las gracias, muchas gracias por esta oportunidad, esta iniciativa tuya de que conversemos. Realmente es parte de las labores que estamos haciendo ambos en nuestro área de formación, más tú como profesor de toda la vida y realmente un capacitador de alto impacto, porque me consta, porque lo hiciste conmigo, que fue realmente cuando nos conocimos, ¿no? A través de nuestro
amigo mutuo Alejandro Guía, ¿no? Sin embargo, respondiéndote a tu pregunta, la crisis básicamente es lo que origina esta nueva etapa de mi vida, porque cuando yo salgo de mi certificación de coach y me dedico un poco promovido por la misma experiencia que tuve durante la experiencia de certificación, yo dije, oye, voy a ponerme a revisar mis libros de gerencia, que siempre me ha gustado, de hecho, porque aunque yo estaba en campo trabajando, siempre lo que es el área de gerencia y de apoyo a gerentes siempre me había llamado mucho la atención. Entonces, bueno, básicamente empecé a buscar literatura y me cayó en mis manos un libro de Fritjof Capra que se llama El Punto Crucial. Me sentí tan identificado con ese autor que yo dije, yo voy a tomar la propuesta de Capra, la voy a adaptar a mi vida, a mi percepción, a mi experiencia, y es cuando justamente logro darme cuenta que el mundo actual, por todas las cosas que estamos viendo, y realmente es simbólico el hecho de que yo empecé a principios del 2019, no tenía ni idea de la pandemia, que realmente lo que vino fue a reforzar todo el proceso de crisis, y es que realmente hay muchas cosas que no se están moviendo bien, o sea, en el mundo en general. Todos lo estamos viendo, el cambio climático, la forma como se aborda la ecología, cómo se están utilizando los recursos. Hay una serie de elementos que están sirviendo de alerta en diferentes partes del mundo para decirnos que estamos atravesando por una crisis, porque se nota que hay muchas personas que no le consiguen sentido a su vida, y lo veo de una manera que pareciera más bien como una pandemia, si se puede llamar así, que definitivamente, reitero, vino a reforzarse con la verdadera pandemia que estamos pasando ahorita. Y de alguna manera lo que ha hecho es exacerbar todos los procesos que ya venían de antes, de alguna manera cocinándose, ¿no? Entonces, en el momento en que empiezo, como te dije, apoyado en este libro que te comenté, y me doy cuenta que vale la pena dar el aporte, y eso es un poco lo que yo quiero dar, mi enfoque, porque desde el coach básicamente nosotros no tenemos ninguna verdades, y seguramente tú lo compartes conmigo, sino tenemos nuestro punto de vista acerca de una situación. Y entonces, de alguna manera, yo creo que en este momento en el mundo hay una crisis de percepción, que es un poco lo que comparto yo con la literatura que he estado estudiando en los últimos años. Y realmente cuando yo llamo una crisis, la concentro en una crisis de percepción. Nosotros, la mayoría de los seres que habitamos este planeta, estamos viendo la vida desde un enfoque que es distinto, y cuando eso no cuadra con lo que está sucediendo, ahí se produce crisis. De alguna manera la crisis es una disrupción entre lo que nosotros queremos y lo que existe en la realidad, o lo que nos muestra a diario qué es lo que está sucediendo. Eso para mí definitivamente es la definición de crisis. Sí, tú recuerdas, Arnaldo, antes que apareciera la pandemia, porque pudiera mucha gente pensar que estamos hablando de crisis por el tema de la pandemia, que nos ha paralizado, que nos ha cambiado, pero recuerdas que antes de la pandemia, ya nosotros en el argot del coaching hablamos de esos ambientes VUCA, versátiles, inciertos. Sí, ya teníamos allí algo, ya estaba pasando algo, estábamos trabajando en ello. Por eso que decimos que en la pandemia, aquellas empresas, organizaciones y personas que se fueron y siguieron preparándose, cuando llegó la pandemia, oye, estaban en un nivel superior porque estaban preparándose de una u otra forma. Y eso nos ha ayudado. Bueno, y en el caso particular tuyo y mío, que allí tenemos una gran coincidencia, porque somos personas aprendedoras y que nos gusta siempre estar al día y actualizados. Bueno, sí, fue fuerte porque no nos imaginamos nunca que iba a llegar a un nivel tal, pero de una u otra forma le buscamos una salida. En el caso mío, comentaba yo, estando en Bucaramanga solo, bueno, mira, se me ocurrió generar un grupo de encuentro, y gracias a esos grupos de encuentro, bueno, nos conseguimos por allí, y le damos hoy en día gracias a eso que nos conseguimos.
porque si quizás no nos hubiéramos conseguido. Entonces, interesante también ver, aparte del tema de la pandemia y eso del ambiente de ese buca, ¿qué otras causas tú puedes considerar que pudiéramos analizar por este tema de la crisis? ¿Desde dónde está la fuente de esta crisis? ¿Por dónde la ves tú específicamente? Mira, básicamente yo conseguí tres elementos que han propiciado y de alguna manera aceleran la crisis y la meten en un camino que realmente si no se atacan se va a complicar, ¿no? Y es básicamente lo que yo veo desde un principio que inclusive tiene mucho tiempo de antigüedad, porque si uno va a buscar los orígenes de la crisis, de ese punto de percepción que nosotros vemos la vida de una forma como realmente se nos presenta, oye, pudiéramos estar hablando de 2500 años antes de Cristo. O sea, 500 años antes de Cristo, 2500 años de esta época. Porque ya los filósofos cuando estaban tratando de comprender la realidad, ellos de alguna manera tenían dos vertientes, dos opciones. Una es que el ser es fijo e inmutable y otro que todo cambia. Y resulta que la tendencia filosófica se va por el lado de que el ser es fijo, eterno e inmutable y que la verdad está fuera de nosotros. Ahí aparece el primer punto de crisis, porque cuando aparece para hacer de alguna manera la historia corta, aparece el programa metafísico. El programa metafísico se enfoca justamente en el hecho de que el ser es fijo, eterno e inmutable. Y resulta que nosotros en esta época justamente estamos viendo que es todo lo contrario, que el cambio es la constante más bien, que era la propuesta de Heráclito. Mismo te iba a decir que lo que es más constante es el cambio. Siempre hay cambio. Exacto. Entonces, siempre. Cuando resulta que la filosofía se orienta por un camino, tenía dos opciones y escogió una. Y esa opción escogida justamente es la que dice todo lo contrario de lo que está demostrando la actualidad. Entonces, en una oportunidad me decía una persona a la que le tengo mucho respeto, que me decía, el problema es que aunque la mayoría de las personas no conozcan qué es el programa metafísico y qué es Heráclito y qué es Parménides y qué es Aristóteles y todo eso, no lo conozcan, ya en el ADN de cada uno está imbuido el hecho de que no hay cambio. Y entonces dice inclusive expresiones como loro viejo no aprende a hablar. Esas son expresiones que están en el argot coloquial de la mayoría de las personas, que de alguna manera dicen que la gente no cambia y que a medida que se pone más vieja cambia menos. Y resulta que la actualidad lo que está es demostrando que todas las personas, de hecho la neurociencia ha demostrado la plasticidad del cerebro y que realmente nosotros tenemos la capacidad, independientemente de la edad, de aprender cosas nuevas y de cambiar y de ver perspectivas distintas. Entonces, cuando eso aparece como primera instancia en el argot y dentro de la cultura occidental, entonces resulta que cuando tú te das cuenta que es todo lo contrario, oye, ahí hay un choque, y dices, oye, pero yo creía que era así, y resulta que es justamente todo lo contrario. Eso es la primera causa de la crisis. Es la que de alguna manera empecé yo a analizar en esos escritos que te dije de principio del 2019. Y resulta que entonces aparece un segundo elemento en el siglo XVII posteriormente. Entonces aparecen las ideas de Descartes y de las ideas de Francis Bacon. Descartes te habla de la teoría científica irrefutable. O sea, que lo que presenta Descartes es la forma de ver la ciencia y no hay manera de verla de otra forma. Y entonces sobre eso se apoya Newton y prepara tu teoría de la mecánica clásica. De la evolución. Y resulta que entonces, años posteriores, ya más en el siglo XX, aparece Einstein y Moore y te hablan de la física cuántica. Y de alguna manera la física cuántica está explicando la realidad, pero totalmente diferente a la mecánica clásica. Eso es otro punto de... Sí. Regálame un segundo. Ese es otro punto de crisis. Sí, regálame un segundo porque
Sí. Déjame un segundo porque este tema de la física cuántica, yo en estos días veía un evento y hablaban de la física cuántica. Entonces lo hablaban como que era algo novedoso. Oye, entonces todo era la física, ahora el tema de la física cuántica. Yo decía, qué vaina más loca. La física cuántica ha existido toda la vida, lo que pasa es que han tenido otros nombres. Claro, Ese es como el famoso mindfulness, entonces ahora le llaman mindfulness, pero había gente que le llamaban presencia centrada y era simplemente estar en el aquí y claro, en el ahora presente correcto. con tu cuerpo. Y siempre ha estado allí, solamente que con diferentes nombres. Y por otro lado, que quizás, claro que con la evolución y el tema de las comunicaciones, habían personas, porque siempre han habido personas que han tenido como que un brillo y una iluminación a futuro Claro. diferentes que otros. Hoy en día, gracias a Dios, el número de personas ha crecido exponencialmente, tanto que trabajan el tema de la creatividad y la innovación como antes se Claro. trabajaba, porque pareciera que antes era una cuestión, como dices tú, de método científico, de hacer una prueba, y hoy en día con estas tecnologías que tenemos, mira, los Claro. resultados son más rápidos, y eso se lo agradecemos a la tecnología. Entonces, qué interesante este tema de la física cuántica, porque en efecto eso generó en nosotros los seres humanos y está generando que estemos viendo ahora las cosas desde otra perspectiva, aparte que los cambios son extremadamente violentos. ¿Algún otro que quisiera agregar? No, bueno, yo creo que el punto a resaltar de este segundo elemento como causa de crisis es que cuando tú consideras que la mecánica clásica es un paradigma que no se cuestiona, y entonces aparece alguien que te dice, ojo, mira la física cuántica. Es verdad, ha beneficiado la tecnología y como tú muy bien lo dices. Sin embargo, el punto donde yo considero que hay que enfocarse es que resulta que no era incuestionable, porque a nivel subatómico el comportamiento es completamente diferente a como es a nivel atómico. Entonces eso por supuesto produce una crisis porque cualquier persona, ni siquiera tiene que ser especialista o físico, dice, oye, pero es que a mí me dijeron que eso era así y no se cuestionaba. Y resulta que aparecen cosas que te dicen, ojo, espérate, las cosas no son absolutamente así. Y entonces el otro punto que aparece con Claro, Francis Bacon, que te habla que la naturaleza hay que sacarle sus más íntimos secretos, pero casi como tortura. Y empieza una explotación indiscriminada de la naturaleza, apoyado en científicos y pensadores que son muy valiosos. Yo no estoy descartándolo ni a Descartes, no estoy descartando ni siquiera a Francis Bacon, ni tampoco estoy descartando el caso de Newton, porque son científicos valiosísimos y todas sus ideas son valiosas, pero el punto no, que yo creo que la ley donde de hay que gravedad, enfocarse, y Augusto, la ley disculpa de un momentico, la gravedad, idea donde, mira, y la discúlpame un ley de segundito, la gravedad, idea donde hay que enfocarse es que la propuesta no era incuestionable, que había una opción y eso también produce crisis, ¿me explico? Como estamos hablando de la crisis, claro. ojo, la cosa no era, como decían, incuestionable, si había algo diferente. Entonces, otra vez le empieza a producir conflicto a las personas en general, porque las cosas no son como decían que eran, las cosas son diferentes. Y ahí es donde empieza el segundo elemento de Sí. crisis. Y Creo el uso de que la en ese sentido, naturaleza, o sea, te olvidas de la naturaleza. La ecología es fundamental porque estamos destruyendo el planeta a punta de producir resultados gerenciales y entonces la naturaleza no importa, resulta que sí importa. Y ahí es donde enfoco yo mi propuesta fundamental de la gerencia orgánica. sí, excelente. Mira, fíjate que aquí tengo el modelo que siempre enseño en mis intervenciones, porque en estos días incluso conversando en un taller con nuestra querida Vanessa allá desde La Rioja, yo le decía que esta fue una construcción entre mi nieto y yo, hicimos entre los dos. Y lo interesante es que tiene un espacio íntimo donde tú solo te sientas allí como en la soledad para pensar y meditar. Tiene como un espacio social donde tú puedes invitar a otras personas y a conversar y compartir. Tienes un escape que de repente no es tan rápido, que es como un escape terrestre, pero también tengo un escape que si la cosa es volar, bueno, volamos.
Y fíjate que con la misma herramienta yo tengo 4 visiones Exacto. diferentes. Yo digo, wow, y eso lo hizo mi hijo y yo jugando. Pero desde el juego y cuando empiezo a analizar la pieza, yo digo, mira, pero es que nosotros los seres humanos también necesitamos un espacio de calma, un espacio de socializar, un espacio de ir un poco más despacio y un espacio Claro, donde hay que exacto. volar. Y me llama mucho la atención el tema de ese Newton, porque en principio siempre hemos hablado de que hay leyes universales que se respetan y bueno, por ejemplo la ley de gravedad, que todo cae, y en algún momento alguien le va a buscar la vuelta, que antes no se la buscaba, porque como tú decías, todo era inmutable y no había cambio, y ya todo el mundo quedó convencido de eso, aunque siguen siendo leyes universales. Solo que ahora como que tenemos un horizonte Correcto. más amplio y nos atrevemos, que antes no nos atrevíamos. Y empezamos a compartir con la gente y en ese compartir empezamos a generar esas nuevas ideas. Y como dice nuestro amigo Gustavo, todo es novedoso Exacto. cuando lo descubrimos, porque en la medida que vamos descubriendo, empezamos entonces a crear una novedad. Y me hizo recordar a un profesor allá en Simón Bolívar, cuando yo hice la especialización de desarrollo organizacional, que eso nos impactó. Fue algo así impactante, porque él decía, mientras más sabemos, más Sí, ignorantes somos. definitivamente. Porque claro, al conocer algo nuevo, bueno, descubrimos que no sabemos mucho y entonces empezamos a indagar para buscar más información de ese algo nuevo. Y así esto ha evolucionado con ese cambio violento. El tema es que nosotros como consultores que estamos ahorita desarrollándonos en esa área y nos topamos con estas empresas y estas organizaciones, ¿cómo lo están haciendo los gerentes? ¿Cómo tú lo has percibido? Ese tema de liderazgo, los líderes en las organizaciones, ¿cómo están percibiendo y cómo están recibiendo toda esa información? Porque eso está allí y ya no hay manera de ocultarlo. ¿Cómo lo están recibiendo y cómo están reaccionando ante ella? ¿Cómo lo percibes tú desde sabes tu qué es lo punto que de vista? pasa, Augusto, que aunque lo conozcan, es un elemento de internalizarlo. Cuando, por ejemplo, el caso vamos a irnos al caso de la medicina, que consideran al ser humano como muchas piezas separadas, porque están utilizando el método de Descartes y tratan las enfermedades como si te duele esto, eso no tiene nada que ver, una mano no tiene que ver nada con la otra, y si te duele un órgano no tiene nada que ver con otro. Resulta que en la esencia, que es parte de la preocupación y la búsqueda de muchos, y te incluyo a ti, es que resulta que todas las cosas están interconectadas y todavía la mayoría de las empresas, porque no te voy a decir que son todas, muchas empresas están conectadas por el lado orgánico, están dándole el peso que llevan, la importancia que tiene cada individuo dentro de la organización. Hay muchas empresas y desgraciadamente son la mayoría, porque uno puede nombrar de manera individual un porcentaje pequeño de grandes empresas, pero hay un gran porcentaje de empresas pequeñas y que están comenzando y muchos están trabajando de generación en generación y siguen los lineamientos de su abuelo que se lo transmiten al padre y de alguna manera son cosas que se van manteniendo encriptadas. Entonces, el problema más que saberlo es internalizarlo. Cuando tú empiezas a trabajar con gerentes que consideran que a cada uno de los colaboradores hay que sacarle el máximo provecho porque la idea es esa, porque hay que producir, entonces es cuando se empieza a visualizar el hecho de que lo pueden saber, pudieran hablarte de 3 horas de cualquiera de los elementos que están propiciando la crisis, pero probablemente no internalicen que eso está conectado en definitiva con la forma como tú vas a tratar a las personas. Entonces, en la medida en que nosotros empecemos a hacer esa labor de difusión a través del Team 12 que está vía Julio, estoy viendo Gustavo también y tú estás incluido también en el grupo, que podamos nosotros hacer ese bloque común de inculcar esas cosas que parecen obvias, porque hay muchas personas que lo dicen, inclusive, no, pero eso es obvio. No, pero lo difícil realmente es internalizar un concepto y actuar en consecuencia. Por eso que te digo que básicamente es un problema de cambio de conciencia
y como es un problema que está en el ADN, como lo dije anteriormente, es un proceso de que tienes que empezar a cuestionar lo supuestamente incuestionable. Y ahí es donde entra la ruptura de paradigma, que Leopoldo Romero y yo los programas de los viernes insistimos continuamente que uno tiene que estar cuestionando todo. La invitación realmente es esa, a cuestionar siempre todo, porque la mayoría de las empresas no lo han internalizado y ahí está la preocupación. Tú sabes, cuando hablas de lo obvio, yo soy de los que digo que eso no existe, la obviedad, nada es obvio, porque todo es, no, es obvio, pero Sí. ¿qué es lo que es obvio? Porque ciertamente que hay algún elemento que no es obvio. Es la respuesta Más fácil. más sencilla. Sí. Ah, pero obvio, ¿obvio qué? ¿Obvio qué? ¿Qué es lo que es obvio para? Claro. Y si pasa esto, deja de ser obvio. Entonces, a mí en lo personal me ha agradado mucho un concepto que tú manejas, que yo de ponerme una idea respecto, pero ¿quién mejor que tú para que lo expliques? Porque el concepto lo conocí y lo vi por primera vez fue en tu forma de expresarlo. Yo no se lo había escuchado a No está nadie. Voy a hacer acuñado, no es acuñado por mí, eso es muy importante aclararlo. Existe, pero no amplio. buenísimo, pero igual, pero igual porque te voy a ser sincero, lo confieso, siempre hemos hablado de ser humano, yo soy de esas personas que pienso y bueno, me niego a que la tecnología sea la que nos tenga que atar de mano, sino que no siempre es lo principal, pero cuando tú empiezas a hablar de esa gerencia orgánica, a mí me empieza a generar así como decir, coño, pero exactamente qué quiere decir el pan Arnaldo cuando habla de esa gerencia orgánica, porque pudiéramos pensar muchas cosas. A mí incluso una vez se me ocurrió ¿sabes? Las impresoras estas que están en Ajá. tercera dimensión, que posiblemente empiecen a imprimir pulmones y le colocan a uno un pulmón impreso por esa máquina y con eso sigue viviendo. Okay. Entonces vamos a estar como la película de Robin Williams en la inmortalidad, porque bueno, los que tengan Exacto. dinero, ¿no? Los que tengan mucho dinero que puedan imprimirse un corazón y se meten en ese corazón y sigue latiendo ese corazón. Indistintamente que tú decías, ¿no? Que el corazón solo no es suficiente. Exacto. El corazón está allí, pero hay un proceso y un sistema que está generando que él está haciendo Claro. su trabajo. Entonces, por favor, que todos los que estamos aquí en esta sala conozcamos de parte tuya tu posición con relación a esa gerencia Okay. orgánica en tus propias palabras para Seguro. tenerla bien clara, Seguro. interesante. A mí en lo personal yo me me voy impactó. a tomar la libertad, Augusto, porque somos panas, como tú dijiste, de leer lo que dice aquí Coach Marquis. Dice, entonces esa internalización es cuando te das cuenta de la mirada holística integradora, es una percepción más. Y habrá tantas verdades como aristas de percepción tengamos. Absolutamente, absolutamente. Es que justamente esta es una de las primeras cosas que aprendemos nosotros cuando nos certificamos en esta especialidad, ¿no? Que es la ajá, dime, Augusto. Ajá, dime. Ella es Narqui Rodríguez. Ajá. Ella es Narqui Rodríguez de Monaga, esa persona que acabas de comentar. Okay. Que dentro de 2 semanas, de Dios mediante, o la semana que viene, creo que también es una chica fenomenal y trabaja desde el ser porque se es la área turística, imagínate tú qué lindo, y ahora llevarlo a la palestra y tiene un conocimiento, por eso que la reflexión de ella es muy importante. Justamente, cuéntame lo de la gerencia orgánica, por tu intervención, Narqui, porque me da pie para comentar un poco, esto está muy conectado con lo que es la mirada de lo que es la gerencia orgánica. Y definitivamente cada uno tiene una verdad. O sea, yo cada día me convenzo más de que la verdad absoluta no existe. Termina siendo la mirada que le doy yo desde mi ser, desde mi punto de vista, desde mi historia personal, desde todas las cosas que aprendí a lo largo de mi vida, me permite crear juicios, tener criterios, tener valores, y eso es básicamente lo que se convierte en mi verdad, que por eso es que es tan importante tener la suficiente madurez, diría yo, para no creer que lo que yo pienso es lo que debe pensar todo el mundo. Uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela para las personas que están fuera
es que cuando le dicen a alguien piense así porque así es como tiene que pensar, empiezan los problemas, porque realmente la verdad no existe y cada quien tiene su verdad de acuerdo a su experiencia. Y cuando tú hablas de la mirada holística y de las percepciones, son cada una percepciones desde nuestro enfoque, desde nuestro punto de vista. Y de ahí es que de alguna manera yo me he apoyado en lo que es gerencia orgánica, que como aclaro que no es un invento mío, es simplemente, pudiera ser mi invento, es mi aporte, mi visión de lo que yo considero la gerencia orgánica, partiendo justamente de esas experiencias que tuve al estudiar estos textos, en los cuales se confirma científicamente que un cuerpo humano no es varios órganos pegados por venas y arterias, que es muchísimo más complejo. Cuando uno lee un poco a Humberto Maturana, que te habla de cómo el ser humano es una interrelación, Excelente. que te conectas con el ambiente en donde estás, que te conectas con otras personas, que te conectas con cada uno de los órganos que se conectan entre sí. Es una red tan intrincada realmente, que de alguna manera la física cuántica es la que ha logrado darle como sustento científico, porque eso en las culturas orientales lo están diciendo desde muchísimos miles de años, que realmente estamos en una matriz donde estamos todos conectados y todo ese tipo de cosas, pero realmente la física cuántica ahorita es la que empieza a darle la connotación de validez, por decirlo de alguna manera, y entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que si nosotros vemos al ser humano como una máquina que tiene órganos y no te das cuenta que es un mundo de interrelaciones, que inclusive se conecta a través de órganos que están a su vez conectados con la intuición y están conectados con los antepasados que tuvimos y que mandan señales a través de sensaciones. Entonces tú te puedes dar cuenta de que no puedes tratar a un ser humano como si fuera una máquina. Y ahí es justamente donde aparece el concepto de gerencia orgánica, cuando te empiezas a ver y dar cuenta de que cada persona con la que tienes contacto, de alguna manera está afectando su vida. Entonces estás tocando almas. Cada vez que estás tocando almas, estás produciendo consecuencias. Bien. Que nada realmente es ingenuo. Una conversación no es ingenua. Con una conversación tú tienes la posibilidad de producir cambios en otro, tienes la posibilidad de hacerle bien y hacerle daño también. Entonces, cuando un gerente se da cuenta que simplemente no es un empleo que tiene y que le están pagando 15 y último, o que tiene un proyecto y que el proyecto tiene que sacarlo adelante, si lo ve solamente como un proyecto que hay que sacar adelante y tengo unos recursos, llámese humanos o materiales, para producir ese proyecto, empiezan los problemas. Porque cuando la persona no se da cuenta que tú tienes que conocer a cada uno de los miembros de tu organización, que tienes que compartir con ellos su vivencia, su vida, cuáles son sus valores, cuáles son sus aspiraciones inclusive, entonces empiezan a haber problemas y de alguna manera se complica más lo que existe ahorita. Yo, por ejemplo, como una experiencia puedo comentar que vía LinkedIn me conecté con alguien en España que no lo conozco tampoco y empezamos a conversar y a intercambiar ideas y de repente me dice, oye, ¿tú puedes creer que mi jefe no me ha llamado ni siquiera una vez para ver cómo estoy yo y mi familia? Entonces, oye, tú dices, ahí hay un problema, porque es un jefe que, bueno, le manda las asignaciones y sácame o véndeme o realiza tal cosa, pero oye, tú te has preocupado cómo está él y su familia. Ahí está la esencia de alguna manera, Augusto, de lo que yo llamo la esencia orgánica, la gerencia orgánica, porque ahí cuando cada una de las personas se preocupe por el otro de manera integral, las cosas parece mentira, yo siento, es mi opinión, mi percepción, muy importante aclararlo, es mi punto de vista, yo siento que las cosas van a cambiar en el futuro. ¿Te satisface esa respuesta? Creo que es lo que yo veo pues como gerencia orgánica. Seguro, seguro. No,
Y hay dos cosas bien interesantes. La primera, comentar lo que decía, que él decía que la verdad absoluta no existe, y esa es la verdadera verdad absoluta, Claro. que no existe, porque al final cada quien desde su punto de vista del mundo de una diferente manera y desde su cuento. Y lo otro, que me conectaste con... Yo siempre hago este ejemplo, no sé por qué me nació, que nosotros tenemos en la empresa a un encargado de registrar las cuentas por Exacto. pagar. O sea, el trabajo de ese chico es llegar a la oficina a puro registro que van llegando y contabilizarlas como proveedores. Ese es el trabajo de él. Y cuando tú te... Porque lo que está haciendo es lo mismo. Factura que llega, la proceso. ¿Te acuerdas de los procesos estos de cuando hacíamos Correcto. los sistemas contables? Entonces hacíamos y llega aquí, que es sí o es no. Entonces, bueno, y tú te adaptaste a esa dinámica y lo que hace es registrar factura, pero nunca consigues que el jefe inmediato o el gerente lo lleve a un momento y le diga, oye, vamos a conversar un rato. Porque como es automático todo lo que él hace, al final él imprime unos comprobantes y deja esa vaina allí, pero no hay una forma de empezar a hablar. Hablemos de otra cosa que no sea de pagar, por ejemplo. Y entonces de repente hablando de otra cosa, el tipo te dice algo que dice, oye, pero coño, la idea está buenísima. Y en el cuento que yo he hecho, el tipo le preguntó, o el señor, ¿y por qué tú esto no me lo habías dicho nunca? Y este señor simplemente le responde, bueno, porque usted nunca me lo preguntó. Eso hay que cambiarlo, más que máquinas de estar registrando facturas, somos seres humanos con pensamientos y conocimientos. Y tenemos mucho que agregar. Es mi opinión muy personal, mucho que agregar, y hemos desperdiciado talentos, empresas, porque tenemos ese criterio de que todo es mecanizado, porque todo es así. No, 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 mira, el ser humano tiene ideas que uno se queda, bueno, imagínate, cuando hablé de Gustavo Yepes, ¿cómo le llamo yo a Gustavo Yepes? A Gustavo Yepes le llamo el del Team 12. Exacto. Es que el hombre en pocas palabras te dice un mundo de cosas. Yo sé que es lindo contar con personas como Gustavo y como Narki, como ya hace rato, que es una chica con una inteligencia y una forma de expresarse muy divina. Y no sé qué piensas al respecto allí cuando del ser humano como máquina, y que en realidad Claro. no es una máquina, hermano. No, y que muchas veces, Tiene como tú sentimientos, tiene dijiste, Augusto, valores. de una persona que aunque parezca mentira, puede dar ideas novedosas. Ve si apagaste el audio sin querer. No, Ve no, si no, no, apagaste el audio sin querer, que no te estoy escuchando. A lo mejor los demás sí. bueno, si nos pueden poner por ahí si no A están ver si escuchando, yo te escucho. Narquis y Gustavo sí escuchan. Ah, yo creo que ellos sí están escuchando. Dale plomo. Hable. Usted me está escuchando, hable. A lo mejor el tema es aquí, no pasa nada. No, es que ahorita, Habla que lo que queremos es que todos ellos escuchen tus sí, aquí dice, palabras. Narki dice que se escucha bien. Sí, sí, es que hay veces que se te va la señal, Augusto. Que voy a hacer que me vea salir y vuelvo a entrar. No, 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 pero usted, no. Ah, bueno, Salgo y vuelvo a entrar. sí, pues probablemente tienes problemas ahí con... ¿Me Dale, escucha? pero sigue hablando. Sí, sí, todo el mundo dice que sí, sí me escucha. No, pero es que Y dice se que escucha, te escuchan dice aquí Gustavo también. que se escucha, sigue Elvira está hablando, diciendo sigue que los hablando. oímos a los dos. Mi esposa está en España, por cierto, ahorita. Y qué bueno que está conectada. Saludos. Así como en la televisión. Saludos a mi esposa en España. Nada, Augusto. ¿Me escucha? Qué broma con la señal, vale. Qué lástima de verdad. Que se corta. No, se salió Augusto. Me quedo yo solo un rato. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos casi en la hora. Muchas gracias por las personas que se han conectado. Ya yo creo que Augusto debería conectarse ahorita otra vez. Déjame ver
Déjame ver si se conectó. No. Bueno, en algún momento se va a conectar otra vez. Sí, porque es que el problema es que él tiene allá la señal muy inestable. Bueno, Narki dice, es parte de lo que hay, tú puedes seguir ilustrando sobre la gerencia orgánica. Bueno, ok, gracias, Narki. Sí, bueno, realmente la idea es esa y es la que se está proponiendo en el Team 12. Yo creo que de alguna manera engloba los conceptos que tenemos todos, que yo sí siento que están referenciados con una gerencia orgánica, una gerencia que se enfoque en el ser humano, una gerencia que piense que realmente cada uno somos parte integrante de una cuestión mayor, porque al final una empresa no es las paredes ni las máquinas que están dentro de, si es una industria manufacturera. Realmente al final una empresa sin personas es un cascarón vacío, porque realmente detrás del hecho de tener un equipo de trabajo que practiquen la sinergia, que practiquen la cooperación, que practiquen la camaradería, que estén buscando no una competencia, sino un factor de cooperación, que lo tenemos muchas veces en nuestros programas de los viernes a las 12. Ahí en ese momento es que las organizaciones que lo han entendido y que le dedican fuerza y le dedican recursos a esa idea, se nota que primero son muchas de las que han sobrevivido a esta crisis de la pandemia y por otro lado son las empresas que pareciera mentira, pero son las que logran tener ingresos sustentables en el tiempo, porque muchas veces muchas personas piensan que bueno, que si te vas por esa nota de buena nota y de que bueno, que toda la gente y que todos somos felices, realmente eso al final se traduce en menos ganancias. Yo pienso que es justamente todo lo contrario. Una empresa sana en ese sentido es una empresa que produce mayores beneficios porque cada uno de los integrantes se conecta con la empresa y la ven como si fuera su idea. Y es un poco la idea de Simon Sinek, que he notado que Gustavo lo conecta mucho, como que las personas van a seguir al jefe porque quieren, no porque deben o porque le pagan. Ah, por cierto, Gustavo dice, ¿cómo pasar de una gerencia tradicional a una orgánica? Hay que empezar, pienso yo, Gustavo, primero por hacer una revisión profunda y siento que es algo que debe partir desde de las partes de los estratos superiores de la empresa. Llámese dueño, llámese gerente general, llámese presidente. Son personas que internalicen la importancia de eso y empiecen entonces a darle la oportunidad a los miembros de los equipos que se expresen, que le dediquen tiempo a la formación, que le dediquen tiempo al entrenamiento, no solamente desde el punto de vista de las competencias, digamos, para el funcionamiento de la compañía, sino el funcionamiento de cada persona desde el punto de vista individual. Cuando las altas gerencias se empiezan a dar cuenta, déjame ver que Gustavo está aquí, Augusto ya se conectó, Augusto se pudo conectar otra vez. Cuando las empresas se dan cuenta que si tú te preocupas por la gente, empiezas a obtener mejores resultados a nivel corporativo, entonces empiezan a las cosas a mejorar. Pero sí, definitivamente, para pasar de una tradicional a una, tienes que tener una formación. Y yo creo que de alguna manera el proyecto y eso cómo se come está orientado a eso. Si todas las empresas logran tener dentro de su guía un libro como el que estamos terminando nosotros, que va a estar listo para enero del año que viene, seguramente, y lo tienen como un manual de cabecera, yo estoy seguro que siguiendo todos esos lineamientos de cómo se hace, yo creo que esa es una manera de llegar a cómo pasar de una tradicional a una empresa o una gerencia orgánica. Yo creo que la receta, por decirlo de alguna manera, está en la obra colectiva que estamos haciendo, del cual tú eres no solamente parte, sino del equipo coordinador, es la obra y eso cómo se come. Déjame otra vez, está haciendo intento otra vez Augusto de conectarse.
Ojalá que se pueda conectar, porque bueno, ya tenemos la hora, pero sería ideal que se pudiera conectar por lo menos para para que haga el cierre. Qué broma. Él intentó ahorita conectarse y, y lo volvió a botar el sistema. Bueno, ahorita parece que sí. Sí, Ok, Augusto, qué bueno. y casualmente estaba revisando esa pregunta que te hizo Gustavo, porque precisamente esa pregunta te la iba a hacer yo. ¿Cómo hacer para que esa gerencia tradicional se convierta en orgánica? Y que la verdad que las personas lo tomen en cuenta, claro, y lo internalicen, porque no hay duda. Miren, mientras más máquinas querramos incorporar a nuestro proceso, más necesidad la gente vamos a tener. Yo estoy convencido de eso. Y es el hecho de dedicarle el tiempo y los recursos a las cosas que realmente importan, ¿no? Yo vi por aquí a Ixa. Claro, y que seamos... Y lo que tú decías, que dice, eso considero yo que sin una evolución. Lo que tú decías de la eficacia y la efectividad. Es que tenemos un delay, Augusto. Estoy leyendo de que lo que dice Ixa. Sí, lee lo que dice Ixa. Bueno. Eso considero yo que una evolución individual, mejorar nuestra autorrelación, la gerencia podrá ser más orgánica, definitivamente. Definitivamente, estoy 100% de acuerdo contigo. Mira, Arnaldo, mira esto que me pasó a mí y quiero compartirlo contigo solamente como una anécdota, ¿no? El domingo tuvimos la visita aquí de mi sobrina y del esposo y se trajeron a su perrita. Entonces yo observaba a la perrita. Primero, una perrita tranquilita, yo le daba galletitas, ella veía al sobrino, pues al esposo de la sobrina, como pidiendo permiso, y él le decía sí, él ya venía, y yo le dije a mi sobrina y a mi sobrino, pues al muchacho, le decía, oye, me tiene impactado esta perrita, porque ella parece que sabe, uno se da cuenta, sabe que están hablando de ella, está atenta, y ella me miraba así con una atención, ¿no? Entonces, tenemos la creencia de que los perros, como que son animales que ellos no piensan, que tú sabes, no, los animales no piensan, lo que pensamos somos nosotros. Y yo la observaba y yo decía, oye, ¿sabes qué? Esta perrita hoy me ha echado una vaina, porque me ha puesto a pensar sus reacciones, sus emociones. La primera vez que ella me conoció me ladró, me recuerdo en la casa de mi hermano, que yo la conocí, yo le hice un cariñito y me ladró. Y hoy en día, como dice mi sobrina, ya Pipa no te ladra, no, ya Pipa me conoce, ya Pipa sabe quién soy yo, y yo cuando le doy una galletita, ella viene y la agarra. Y entonces cuando yo digo Pipa, y ella va y se voltea, entonces claro, empiezas a ver, oye, ¿por qué nosotros los seres humanos no aprendemos la verdad porque viene eso de que, ¿te acuerdas que siempre decíamos, mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perrito? Es que de verdad, esa fidelidad, esa integridad, y si nosotros los seres humanos nos enfocamos, nuestras organizaciones, a ser mejores seres humanos, correcto, no hay duda que a través de esa gerencia orgánica vamos a lograr mejores resultados y vamos a ser más eficaces y más puestas en tu encabezado de presentación, muy acertadamente lo decías. En la medida que seamos más seres humanos, que manejamos más esa gerencia orgánica y dejemos esa tradicional de que todos somos máquinas y nos consideremos todos valiosos dentro de una organización, porque como tú muy bien dijiste, somos un sistema, no estamos cada quien por su lado. Lo que hago yo afecta a esto otro y empezarnos a querernos un poco más, y así como dijo esta chica, trabaja mucho el tema del ser humano, darnos ese valor. Y en la medida que más valoremos el ser humano, vamos a mejorar como sociedad. De eso no nos quede la mejor duda. Y esta pandemia y todas esas crisis de las cuales hemos hablado, al final le vamos a dar las gracias de que hayan existido, porque sin la crisis a lo mejor no nos hubiéramos movido. Correcto. Sin la pandemia tú y yo no nos hubiéramos conocido. Exacto. Ahí te la dejo. Es cierto. Entonces, qué bueno valorar todo eso. Sí.
No sé si tienes algún comentario final que te gustaría, no sé, porque tú eres el tiempo, ¿cómo mides tú No, el tiempo allá y más o menos tenemos la cobertura del tiempo? tenemos las Algo que 3 y quisieras 5 agregar que sería ahorita, interesante Augusto. incluso con el proyecto. Pero, pero bueno, en Excelente. principio, bueno, oye, agradecerte por supuesto la oportunidad de mostrar a las personas que estuvieron conectadas y que se mantuvieron, que eso para mí es muy importante, no es tanto la cantidad, sino las personas que estuvieron constante conectadas. Quiere decir que les interesa el tema y de alguna manera la idea es poder difundirlo y que la mayoría de las personas lo comprendan y lo internalicen también, que no es ni siquiera, yo creo que ni siquiera es una moda, es algo que llegó para quedarse y que cada día hay más personas, y sobre todo las nuevas generaciones, Augusto, que es parte de lo que está sucediendo ahorita, todas las generaciones, desde baby boomers hasta centennials, que estamos compartiendo lugares de trabajo. De alguna manera se están manejando nuevos conceptos, nuevas formas de ver las cosas y en esa medida nosotros tenemos que irnos adaptando también, conviviendo con esas nuevas experiencias, conviviendo con esos nuevos enfoques de las generaciones nuevas y de alguna manera estar conscientes que, como te dije, esto es un proceso evolutivo, no es ni siquiera revolucionario, es una cuestión de evolución que es lo que necesita el ser humano para que la vida sea mejor, para que seamos más prósperos, inclusive para tener mayor felicidad, me parece. Y muchas gracias. Tal cual, eso último me encantó y también resalto y aprovecho que está Gustavo en la sala porque lo conversábamos en el taller de formación. Chicos, todo está en mostrar la evidencia. Si nosotros logramos comprobar y demostrar que esto es así, o sea, no es que vino Arnaldo e Sí, inventó el agua exacto. tibia, o vino Augusto Oliveira porque, bueno, el hombre Sí, fue en la medida que nosotros podamos demostrar cuantitativamente y cualitativamente que eso tiene un efecto positivo, que genera un mayor rendimiento, una mejor productividad en las empresas, eso, exactamente. compañero, mata. Mira, olvídate del esquema tradicional. El esquema es orgánico, Por eso es que el proyecto, por eso 100%, es que yo estoy completamente tan de acuerdo. conectado y tan emocionado con el proyecto, porque es un bloque grande que viene a demostrar que eso es posible. Entonces, oye, las expectativas son Efectivamente. espectaculares realmente. Y los invito a todos a que no solamente se conecten con Heigelin, sino que se conecten también con la propuesta del Team 12 de y eso cómo se come, porque realmente yo siento que eso va a dar un antes y un después. Lo he dicho varias veces y lo reitero. Claro, y nos olvidamos, así como ustedes mismos lo manifiestan, no nos enfoquemos tanto en el Exactamente. qué, sino en el cómo. ¿Cómo hacemos y cómo hacemos para Exactamente. demostrar? Porque sí, mira, es así y te demuestro por qué es así. Y lo hacemos de esa manera porque está demostrado que es así. Pero no es un Es qué, es correcto. un cómo. ¿Cómo lo hacemos? Haciéndolo de esta manera y después monitoreando y viendo Correcto. los resultados y Correcto. dices, wow, efectivamente ahí estaba la solución y que eso va a generar seguramente personas que cuando lean ese documento que ustedes van a dejar, como tú dices, de manera sabia para la posteridad, que va a ser ese libro de cabecera, y van a haber personas que van a empezar, así como nosotros estamos ahorita en esta sesión comentando sobre los ante otros, van a haber personas que van a empezar a de una forma u otra, no a criticarnos, Correcto. sino a buscar manera de mejorar todavía aún Ah, lo esa es que la nosotros idea. estamos dando Correcto. allí. Lo que hemos hecho es un paso más y de ahí en adelante vendrán Seguro. nuevas ideas. Seguro. Entonces, bueno, Augusto, muchísimas gracias por tu invitación. Sí, no, buenísimo, buenísimo, la verdad, haber Qué conversado bueno. contigo. Yo en lo personal, las expectativas mías, yo tenía una tranquilidad, hermano querido. Si dice el tema del Wi-Fi, yo no Claro. lo puedo controlar, para nada, se me escapa de las manos. Pero lo que yo sí estaba seguro, y fue cuando yo te dije, si yo no te escucho, sigue hablando, hermano, porque aquí es lo que necesitamos es que usted hable y después, bueno, vemos la manera de ver cómo recuperar eso, pero que las personas te sigan escuchando, porque la información que estabas dando era de gran Gracias. valía. Y agradecer en todo caso a Dios Todopoderoso, en
principio el haberte Igual, conocido, igual, hermano es querido, mutuo. y que bueno, coincide con un, coincidencialmente a través de un pana que, como te dije, Alejandro, donde esté, sabe que coño, el dúo dinámico, como decíamos nosotros que éramos en la Simón Bolívar, allá en Desarrollo Organizacional, y él a su manera, yo a la mía. Qué bonito, dos personas tan diferentes, y cuando nos Ajá, mezclamos, está lo que bien. hace, decía, wow, y cada quien con un estilo diferente. Ya creo, así creo, como te dije, hace unos minutos, te decía, mira, quizás cada quien con su estilo, pero nosotros Exacto. tenemos el importante. Agradecer a todas estas personas que estuvieron con nosotros y que se llevan ese conocimiento, que es muy, pero muy clave, y muy importante. Y que Dios te Igual, bendiga, hermano igual. querido, y seguimos en constante evolución Bueno, y te estoy conectados. Un enviando abrazo para ya, ti. ya empiezo a prepararlo y te lo envío, porque ese es tuyo. Ok, Augusto, un abrazo. Hasta luego. Gracias, hermano. Igual. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Gracias.